RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en contacto con el doctor Javier Bedoya de Negri, secretario general del Partido Popular Cristiano, para hablar y que nos comente acerca de esta elección de una nueva junta directiva. Se ha elegido como su presidente al empresario Carlos Neuhaus. Pero antes, doctor, queremos nosotros lamentar el fallecimiento del ingeniero Celso Sotomarino Chávez, un militante activo del PPC, exdirector del Instituto Peruano de Ciencias de la Tierra. Las condolencias de parte de RCR a toda la familia del PPC. Muchas gracias, don Lizardo. Sí, es una lamentable pérdida. Ayer Celso falleció. Ya estaba un poco deteriorado por la avanzada edad que tenía y nos ha caído obviamente todos muy como golpe la noticia. Pero bueno, Dios lo tiene ahora con él y está descansando en paz. Es más, terminando la comunicación me voy al velorio, porque hoy día lo van a cremar en la tarde. Ha sido un activo militante del PPC, pues, ¿no? Sí, claro, él, digamos, estuvo casi en la fundación o en los días posteriores a la fundación y fue una de las personas que llevó los papeles al Jurado Nacional de Elecciones en el año 66. O en el entonces Jurado Nacional de Elecciones en el año 66 para justamente inscribir al Partido Popular Cristiano por primera vez. Bien, entonces nuestras condolencias a todos los militantes del PPC y a los familiares y amigos por esta lamentable pérdida. Bien, doctor, el Partido Popular Cristiano ha elegido ya, como hemos mencionado, a su presidente, al empresario Carlos Neuhaus y también a otros directivos. ¿Ha sido una decisión en consenso? Sí, efectivamente. Cuando nosotros iniciamos este proceso, creo que había un consenso en general de hacia dónde debía ir el partido. Es decir, el partido debía retomar sus raíces y encarrilarse nuevamente a lo que fue inicialmente, doctrinariamente y políticamente, ¿no? Entonces, no ha habido ningún problema en elegir a esta directiva. Nosotros simplemente para mantener una formalidad y darle legitimidad hemos convocado un congreso mediante el cual por unanimidad se eligió a esta directiva. Cosa que no teníamos por qué hacerlo porque finalmente uno presenta los papeles al Jurado Nacional de Elecciones, es decir, la ficha de afiliados, los comités que se han constituido y la relación de los integrantes de la directiva nacional. No teníamos por qué hacer este congreso, pero nosotros, fiel a nuestro estilo, para llevar a cabo una fiesta democrática, convocamos este congreso y unánimemente se eligió a esta directiva que está encabezada y presidida por Carlos Neuhaus. Ahora, bueno, vamos a decirlo, lamentablemente se ha visto en partidos tradicionales una pugnas, ¿no?, entre bandos y el PPC no ha sido ajeno a ello. ¿Se espera un nuevo horizonte para no tener estas discrepancias, disidentes, pugnas, como lo ha habido anteriormente? Sí, la cancha está pareja. Yo creo que todos en este caso estamos unidos. Queremos saber, que sabemos hacia dónde queremos ir. No hay personas en este momento que de alguna manera puedan generar algún tipo de disconformidad o una opinión de alguna manera disconforme, ni tampoco pugnas internas, ¿no? Lo importante es que justamente para iniciar este proceso de inscripción del partido, lo primero que tuvimos fue que limpiar la casa, ¿no? Y aquellas personas que de alguna manera generaban esos conflictos se les tuvo que separar, otras se terminaron yendo por propia voluntad. Y a las personas que finalmente interpretaban a la doctrina social cristiana de una manera distinta a la que es, bueno, entendieron que finalmente no era el sentir de la mayoría de la gente que integrábamos o que estábamos metidos en el proceso de inscripción del Partido Popular Cristiano. Entonces, estas personas también se han alejado por un tema simplemente de no coincidir con el ideario inicial y con los principios y valores que representa el Partido Popular Cristiano. Usted también tuvo un alejamiento del partido, ¿no?, a raíz de ello. Justamente porque consideraba que había una disidencia doctrinaria de la dirigencia anterior, que fue la que finalmente terminó
perdiendo la inscripción, ¿no? Y lo dije abiertamente en una carta al presidente fundador, que yo no podía seguir en un partido donde se tomaban decisiones políticas equivocadas. En ese momento recuerdo que el señor Bengolea y la secretaria general Marisol Perestello decidieron ir en alianza con el señor Acuña, que al final el señor Acuña terminó desembarcando al PPC y al señor Bengolea y compañía, lo cual hizo que el señor Bengolea tuviera que correr solo y perder la inscripción del partido. Consideraba además que consecuencia de la penetración y la tergiversación de la doctrina social cristiana, Marisol Perestello había caviarizado al PPC, lo había llevado a la izquierda y su electoral tradicional había dejado de seguirlo, ¿no? Se perdió la esencia del PPC, ¿no? Se perdió la esencia del PPC. Así es, se perdió la esencia del PPC y como consecuencia de eso el electorado nos dejó de seguir. Y ante eso yo pedí mi licencia de alejamiento y bueno, al final todos saben el resultado, ¿no? O sea, el partido perdió la inscripción y una vez que todas esas personas se terminaron de ir, personas que le causaron mucho daño al partido, decidimos finalmente lo que seguimos la línea original del PPC, inscribirlo nuevamente, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Vamos a presentar las fichas de los afiliados, de los militantes y los comités que finalmente nos pide la ley, junto con la nueva directiva. Ahora, bueno, ya se inicia entonces este proceso de reinscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y viendo la lista, bueno, el señor Neuhaus está como presidente, lo acompaña el exdiputado Miguel Ángel Mufalech, Norma Vega y el exregidor de La Molina, Gastón Cajina, como vicepresidente. Se puede decir que hay una mezcla de experiencia y juventud. Correcto. Lo que hemos tratado de hacer es poner, digamos, en la presidencia y en la vicepresidencia a gente con experiencia, con trayectoria, y también un poco gente de provincia. Norma Vega es de Huaraz, de Ancash, y en la Secretaría Nacional, que es colegiada, a personas que son más jóvenes, que son de alguna manera las personas que se tienen que labrar una trayectoria dentro del partido, pero que además son personas que representan a distintas regiones del país. Es decir, Claudia Chirinos pertenece a La Libertad, a Trujillo, Matilde Lozada a Arequipa, y quien habla a Lima, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es una mezcla, y así vas bajando en la dirigencia nacional, en las secretarías nacionales, que tienes un poco de lo mismo, ¿no? Hay gente con algún tipo de experiencia, hay gente más joven, y lo que se ha buscado es también buscar representación, digamos, a lo largo de todo el país. Entonces, hemos tratado de presentar, digamos, una lista bastante plural en cuanto a edades, experiencias y también en cuanto a ubicaciones geográficas y localidades dentro del país. Y lo importante, doctor, es la situación que se debe renovar los partidos políticos, porque los partidos políticos representan pues la vida democrática de nuestro país, ¿no? Que bien por el PPC, igualmente nuevamente se ha reinscrito el Partido Aprista Peruano, y que se vuelva y que la juventud tenga confianza en los partidos políticos como instituciones confiables. Sí, yo creo que debemos rescatar las experiencias negativas y positivas en la vida, ¿no? Y lo que yo veo hoy en día es que no hay partidos políticos. Y los partidos serios, que ahora nos llaman serios, antes éramos los partidos tradicionales, pero ahora somos serios, son los partidos que tienen o que siguen ideas, principios y valores, ¿no? Tienen una doctrina, tienen una ideología. Y yo creo que esos son los partidos que la gente tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque finalmente son predecibles. Un partido es escuela, es formación, es capacitación, es lealtad, ¿no? Y eso es algo que se enseña a sus militantes desde cero. Y uno no puede ejercer un cargo de representación si no ha pasado por una formación partidaria y también doctrinaria. Consecuencia, el electorado sabe finalmente qué representa ese partido de antemano. Y tiene que haber buenos filtros, doctor, buenos filtros también. También debe haber unos buenos filtros para los que van a
formar parte del partido, ¿no? Para no ver estas experiencias últimas que hemos tenido en la vida política. Correcto, evidentemente también filtros a nivel judicial, ¿no? Evidentemente tiene que tener una vida intachable, eso es importante, pero lo que hoy día vemos es finalmente a muchas personas cuestionadas en partidos políticos que están representados en el Congreso, y no solamente eso, vemos gente que del mismo partido no piensa igual, con lo cual te das cuenta que esas personas simplemente han sido reclutadas o llevadas en una lista del Congreso para este proceso electoral, pero que no tienen ningún tipo de trayectoria, arraigo con el partido, ni mucho menos con quien fue el candidato presidencial. Mira Avanza País, yo conozco a muchas personas rescatables como el congresista Cabero, la congresista Tudela, etcétera, pero ¿dónde está el señor Hernando de Soto? Desapareció y es el candidato. Y tampoco entiendo y no sé cuál es, y creo que ellos tampoco lo saben, cuál es el ideario, cuál es finalmente la idea que sigue ese partido político, ¿no? Entonces, así vas teniendo varios partidos políticos en el Congreso que son básicamente unos vientres de alquiler, unas combis que van llevando a personas que piensan distinto y que se encuentran el día que juramentan el cargo, pero que no necesariamente coinciden uno con el otro, ¿no? Y además de los cuestionamientos que ya hemos comentado respecto a su actuación personal, ¿no? Cuestionamientos judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente, doctor, entonces, en medio de estas crisis políticas, ¿se puede decir que se abre la posibilidad, en cuanto al PPC, de un frente de centro-derecha? Mire, no es una posición que el partido haya adoptado, primero tenemos que inscribirnos, pero dentro de lo que yo he escuchado, y es algo que yo he propuesto y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, creo que independientemente del trabajo que tiene que hacer el partido para recuperar sus bases, su espacio político dentro de la política peruana, lo cierto es que de cara a las próximas elecciones, los partidos afines nos tenemos que juntar para formar un frente y llevar a un solo candidato presidencial con vicepresidentes y una sola lista de Congreso, de tal forma que no se atomice el voto dentro de un mismo espacio político, ¿no? Porque tenemos 30 partidos políticos, probablemente muchos de ellos aglutinados, 5 o 6 que piensan igual. Entonces sería una locura finalmente presentar una candidatura a título personal como PPC, cuando hay afinidad con otras, también con otras colectividades, ¿no? Eso lo que va a terminar es atomizando el voto y al final nadie va a ganar. Y vamos a tener a un presidente elegido con 8 o 10% que no va a tener legitimidad, como sucedió con Castillo. Claro. Castillo fue elegido con 15%, esa es la verdad. Claro, si tú le quitas los votos blancos, viciados, nulos, llegaba a 18%, pero lo cierto es que finalmente el señor Castillo fue elegido con 15%. Entonces, necesitamos darle estabilidad al país en el próximo quinquenio, y yo creo que eso se puede dar con una alianza, con un frente, como querramos llamarlo, de partidos afines. Y esa creo que es una tarea en la que el PPC se va a embarcar en los próximos meses, independientemente de que hagamos nuestro propio trabajo como partido político, ¿no? Bien, doctor, mucha suerte. Y una vez que fijemos ideas en común, podemos armar un programa, podremos armar un plan de gobierno, y finalmente hablaremos de nombres, porque creo que eso es lo último que se tiene que tocar. Lo primero que se tiene que tocar son las cosas que nos unen, y dejar de lado las cosas que no nos unen o desunen, y finalmente ver nombres. Así es, bien, esperamos ello también. Muchas gracias, doctor Javier Bedoya, y mucha suerte en esta preparación ya para su inicio de este proceso de reinscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenas tardes, un abrazo. Muy buenas tardes, hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.